Hola, hoy vamos a hacer este vestido con el volante en el bajo. Es un patrón muy fácil y además podemos utilizarlo para hacer un vestido básico, un vestido con el volante en el bajo o una falda con el volante. Como siempre, junto al patrón tienes un documento en el que te explico cómo imprimir el patrón, cómo montarlo y algunas indicaciones relacionadas con el patrón. La tela que estoy usando es un punto jersey o punto de camiseta, aunque también podríamos utilizar cualquier tejido siempre que sea de punto, porque queremos que quede ligeramente ajustado en el cuerpo. Así como vamos a utilizar un tejido de punto, un tejido que tiene elasticidad, es conveniente utilizar una aguja que sea específica para ese tipo de tejido. En mi caso estoy utilizando una aguja jersey de 80-12. Además de utilizar una aguja específica para este tipo de punto, es recomendable utilizar también una puntada que sea elástica, que mantenga la elasticidad de la tela. Si tu máquina no tiene puntada elástica, no te preocupes porque también puedes coserlo con puntada en zigzag. Y en el caso de que tengas remalladora, podrías coser todo el vestido con esta máquina. En el vídeo te explico qué puntada he usado, pero ya te adelanto que he usado una puntada en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 y luego por el borde he pasado la remalladora. Podría haber cosido todo el vestido con la remalladora, pero como sé que hay mucha gente que no tiene esta máquina, he decidido usar la puntada en zigzag para que veáis que lo podéis coser perfectamente con este tipo de puntada y luego la remalladora va a darle un acabado más pulido. Además de esto, voy a utilizar un prensatelas específico para tejidos de punto. Este prensatelas es completamente opcional, ya verás en el vídeo cómo ponerlo y cómo usarlo, y es una opción muy válida si tienes problemas para coser punto. Además, en el bajo vamos a usar una aguja gemela, una aguja doble, también específica para punto. Es completamente opcional, podríamos coser con una puntada en zigzag, pero utilizar este tipo de aguja que da un acabado más pulido. Pero vaya que es muy fácil de utilizar y en el vídeo te explico cómo usarla paso a paso. Una vez que la hayas probado seguramente que no podrás hacer el acabado en zigzag porque este es mucho más profesional y queda mucho mejor. Hasta aquí todo lo que tenía que decir, ya verás que es un vestido muy fácil de hacer y al ser un patrón tan básico te va a ayudar para hacer muchísimas versiones de este mismo vestido. Sin más te dejo con el vídeo tutorial, espero que lo disfrutes y nos vemos pronto. Doblamos la tela encarando los derechos y en el doblez ponemos el patrón de la espalda, tanto la pieza superior como la inferior. Hacemos lo mismo con el otro orillo. Doblamos dejando el derecho de la tela en el interior. Dejamos suficiente espacio para poder poner el patrón del volante. Si te cabe, puedes aprovechar la tela que queda entre los dos orillos para colocar la pieza en la manga. Según la talla que vayas a hacer, es probable que no puedas hacerlo así, que el espacio que quede sea insuficiente. Ubicamos también las piezas delanteras. Si te fijas, la pieza delantera está separada en dos y la pieza de la espalda también. Esto nos permite hacer, en vez de solo un vestido, una falda también. Además permite que podamos aprovechar mejor la tela. En el caso de que tengas suficiente tela y que además quieras hacer solo el vestido, simplemente tienes que pegar los patrones por aquí. Y así tendrás una única pieza delantera y una única pieza de la espalda. En mi caso he dejado los patrones separados, así que tendremos que tener una pieza delantera de la falda cortada al lomo y una pieza cuerpo delantero cortada al lomo. Vamos a cortar las piezas dejando margen de costura de 1 centímetro. Y aquí tenemos las piezas delanteras. Vamos a hacer lo mismo con las piezas de la espalda, dejando 1 centímetro de margen de costura. Estas son las piezas de la espalda. El patrón del volante también lo vamos a poner en el doblez de la tela. Y así lo cortamos al lomo. De este modo no tendrá costuras en los costados. En el bajo vamos a dejar 1,5 centímetros de margen de costura. En la parte superior del volante vamos a dejar 1 centímetro de margen de costura. Para las mangas necesitamos cortar 2 piezas, así que encaramos los derechos de la tela
y ponemos el patrón encima. En el bajo vamos a dejar un margen de costura de 1,5 cm. Para el resto dejamos un margen de 1 cm. Marcamos los piquetes. Para identificarlos más rápido le pongo un alfiler. Ahora ya tenemos las piezas del vestido cortadas. Cogemos las partes del cuerpo y vamos a unir la pieza superior de la espalda con la falda. Encaramos los derechos sujetando con alfileres, pasamos un pespunte que mantenga la elasticidad de la tela. En mi caso voy a coser con puntada en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 y un pespunte con la remalladora por el borde. Si tu máquina no tiene puntada elástica, es conveniente hacer una prueba para ver qué tipo de puntado usar, ya que puedes coser con una puntada en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 o de 1,5. Con un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 mantiene menos la elasticidad, pero por el derecho no se aprecia la puntada, parece puntada recta. En cambio, con puntada en zigzag con largo y ancho de puntada de 1,5 mantiene más la elasticidad, pero por el derecho de la prenda se ve más las puntadas. Esto es cuestión de gustos y necesidades de la tela también. Yo voy a coser con un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1, porque veo que es más que suficiente la elasticidad que soporta. Y por el derecho no se aprecia las puntadas. También voy a cambiar el prensatelas, que viene por defecto en la máquina, por un prensatelas para tejidos elásticos. Esto es opcional, pero si tienes problemas para coser este tipo de tejidos, este prensatelas te irá muy bien. Quitamos el prensatelas que tenemos puesto y ponemos el de tejidos elásticos. Ten en cuenta que la pata que tiene el prensatelas tiene que ir detrás del tornillo de sujeción de la aguja. Lo ponemos como lo haríamos normalmente. Llevamos el hilo hacia atrás pasando por el prensatelas y ya está listo para coser. Hacemos lo mismo con las piezas delanteras. Abrimos la pieza superior con el derecho hacia arriba y encima ponemos la pieza de la espalda, encanando los derechos. Pasamos un pespunte elástico y un pespunte en zigzag por el borde. Y así quedaría. Planchamos muy bien ambas piezas. Ponemos la pieza de la espalda con el derecho hacia arriba y la pieza delantera con el derecho hacia abajo, haciendo que los hombros coincidan. Vamos sujetando con alfileres para pasar un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 y un pespunte en zigzag por el borde. Planchamos muy bien los hombros y así quedaría. Abrimos el cuerpo del vestido con el derecho hacia arriba para encarar el derecho de la manga y el cuerpo. Hacemos que los piquetes coincidan y vamos sujetando con alfileres por todo el contorno de la sisa. Pasamos un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 y un pespunte en zigzag por el borde. Hacemos lo mismo para la otra manga. Y así quedaría. Hacemos que coincidan los costados de la manga y del vestido, casamos las costuras y vamos sujetando con alfileres por todo el costado.
Cosemos con un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 y un pespunte en zigzag por el borde. Planchamos muy bien las costuras y quedaría algo así. Para acabar de completar el cuerpo del vestido nos queda montar el volante. Como está cortado el lomo no tiene costuras en los costados, es una pieza completa. Enfrentamos los derechos del vestido y del volante y vamos sujetando con alfileres el bajo del vestido y el volante. Hacemos esto mismo por todo el contorno. Pasamos un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 y un pespunte en zigzag por el borde. Planchamos bien las costuras y así quedaría. Para hacer el bajo del vestido, al ser un dobladillo curvo, primero vamos a pasar un pespunte sencillo con el mayor largo de puntada que tenga tu máquina. Este pespunte lo hacemos a menos de 1 centímetro del borde. Con un alfiler vamos a ir tirando del hilo para ir frunciendo. El fruncido que hace nos ayuda a ir creando el dobladillo curvo de manera más fácil. Hacemos un dobladillo de 1,5 centímetros que marcamos con la plancha. Vamos haciendo esto mismo por todo el contorno. Una vez bien marcado el dobladillo, le vamos a poner los alfileres por el derecho de la tela, porque vamos a hacer el dobladillo con una aguja doble. Para coser con la aguja gemela vamos a necesitar 2 bobinas de hilo. Una de ellas usamos la misma que estábamos usando para coser el vestido y la otra la podemos poner en una canilla aquí en el devanador. Yo, como tengo un cono grande, lo voy a poner en la remalladora. Es cuestión de buscar un lugar donde poner los 2 hilos que necesita la aguja doble para funcionar. Hilvanamos uno de los hilos como lo haríamos normalmente y hacemos lo mismo con la segunda bobina. La hilvanamos como lo haríamos normalmente, obviando que ya tenemos un hilo pasado. Cambiamos la aguja y vamos a poner la aguja doble. La parte plana de la aguja va hacia atrás. Cogemos uno de los hilos y lo hilvanamos en una de las agujas y el otro hilo en la otra aguja. Y así tendremos 3 hilos, los 2 hilos superiores de la aguja doble y el hilo de la canilla. Para coser el dobladillo ponemos la máquina en puntada recta, el largo de puntada yo lo tengo a 3, el ancho de puntada sí que es muy importante. Asegúrate de ajustar el ancho de puntada para que ninguna de las agujas choque en el prensatelas, ya que si esto pasa se rompería la aguja. Por ejemplo, si dejo el ancho de puntada en 2, una de las agujas chocaría en la prensatelas y se rompería. En mi caso lo voy a poner cerca de 2. Y ya podemos empezar a coser. Cosemos por el derecho del vestido. Y así quedaría una puntada en zigzag por el revés y una puntada doble por el derecho. Ajustamos el largo de la manga, en mi caso he tenido que cortar el sobrante. Hacemos un dobladillo de 1,5 centímetros, planchamos bien para marcarlo y poder coser por el derecho de la tela sin que se mueva. Hacemos lo mismo con la otra manga. Como hemos hecho con el bajo del vestido, vamos a coser con la aguja doble.
Planchamos bien y así quedaría un pespunte doble por el derecho y una punta de zigzag por el revés, que mantiene la elasticidad de la tela. Finalmente quedará rematar el escote. Para ello medimos el contorno del escote para cortar un bies de esta medida más margen de costura. Para hacer el bies doblamos la tela, como estás viendo, llevamos el orillo hacia el ancho de la tela. Comprobamos que tenemos suficiente bies para cubrir el escote. Cortamos en la diagonal que se forma al doblar la tela así. El bies lo vamos a hacer de 3,5 centímetros. Vamos cortando. Unimos los extremos y cosemos con un pespunte recto. Abrimos la costura, casamos la costura del bies con una de las costuras del hombro y vamos a ir sujetando por todo el contorno con alfileres. Para después pasar un pespunte en zigzag con largo y ancho y puntada de 1. Llevamos el bies hacia adentro y planchamos bien. Hacemos un dobladillo doble dejando el bies en el interior. Lo vamos haciendo por todo el contorno del escote. El dobladillo resultante en el interior será de 1 centímetro. Pasamos un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 2 o 2,5. Planchamos bien el escote y ya tendríamos el vestido terminado.